En Capital Intereconomía, Foro de Empleo. Para cerrar la semana y para tomar el pulso a nuestro mercado laboral, José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios de Uso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, estupendamente. ¿Cómo sois? Habéis empezado ya hablando de cine, sí. Hemos ido a las series de Netflix, a la chica del cable, que esas eran trabajadoras, ahora que vamos a hablar del trabajo. Hombre, claro. De Telefónica, ¿no? Sí, era donde seguramente el mayor número de mujeres trabajando por metro cuadrado que había en Madrid, ¿no? Fíjate, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, estupendamente. ¿Cómo está don Carlos Martínez, el presidente de IMF Business School? Buenos días. Buenos días. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Todo bien? Preparado para el fin de semana. Bueno, eso está bien. ¿Y cómo está Luis Pérez, el director de Relaciones Institucionales de Randstad? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Pues también. ¿Todo bien? Bien. Saldremos a correr este fin de semana. Saldremos a correr. Es que es muy activo porque yo no es que me lo cuente él, pero ten cuidado, en las redes sociales que corre un montón. ¿Corriste el maratón? Corre un montón, no digo que No, rápido, de kilómetros. este no. He corrido otros. Otros, ¿no? Maravilla, madre mía. Pero es una prueba de fortaleza física y mental. Sí, luego, más no sé si mental seguro. De física y mental y de prepararlo, seguro. Hay que y tener de tiempo, hay que tener tiempo. Sí, pero de todas formas tú nunca corres 40 Y kilómetros cuidado. antes de correr la maratón, ¿no? pero, Nunca, ¿no? pero corres Esa es la 20 aventura. corres 20 y 30. Y 30 kilómetros son 2 horas y pico. Madre mía. Y esto Sí, significa son- no quiero ni imaginar. 2 horas y pico Pero sin si se puede hacer en los coche, niños. ¿En sin coche nada. o maratón? Digo en que coche? porque no se puede. Digo, yo digo estas cosas, si puedes ir en coche, porque tienes que ir corriendo. con bici a las digo, ruedas. vamos, o sea, Por favor. Es que por no, favor. tío. Anda. Como, como te escuche la alcaldesa te vas a enterar. No, Ah, hombre, un paseíto al año no hace daño. A mí me encanta pasear, ¿eh? Y Madrid es un sitio para pasear espléndido. Vale, vaya. ¿Eh? Pero pasear. La Pasear. cosa es pasear. Vale. Venga, que luego nos quedamos sin tiempo, me reñís. Y con razón, que hay un montón de cosas, Manuel Rado. Por ejemplo, empezamos con la reforma laboral. Dice el gobierno que ha creado más de 200.000 empleos en 5 años. Además, ha contribuido a aumentar el Producto Interior Bruto en 5,6 puntos porcentuales y ha permitido bajar del 2,2% al 1,7% el nivel de crecimiento de la economía, a partir del cual baja el paro. Así se desprende del Programa Nacional de Reformas que el gobierno ha enviado a Bruselas. Más cositas. La digitalización va a crear 250.000 puestos de trabajo, según la COE. La patronal calcula que si pone en marcha y se ejecuta el Plan Digital de 2020, que ha elaborado, se incrementará además en un 3,2% el crecimiento del PIB. Señala que las principales oportunidades de empleo digital se encuentran en el desarrollo de las aplicaciones y en el Big Data, sobre todo en el desarrollo de algoritmos y análisis de información. Si hablamos de empleo, hay que hablar esta semana de Carrefour, que va a contratar a más de 6.700 personas en España para los meses de verano. La cadena ha informado que un 90% de los contratados se integrarán en las plantillas de los hipermercados y el resto de supermercados y otras filiales de la compañía, como agencias de viajes, gasolineras o servicios financieros. La mayoría de los puestos se cubrirán con estudiantes y jóvenes demandantes de primer empleo. Y InfoJobs registró un aumento de las ofertas de empleo de casi el 17% en abril. En total, casi 220.000 ofertas de trabajo, de las cuales el 62% eran para trabajos a tiempo completo y el 18% para empleos a tiempo parcial. Por categorías, la de comercial y ventas concentró la mayor parte de las ofertas, seguidas de turismo y restauración, atención al cliente e informática y telecomunicaciones. Por comunidades autónomas se ubicaban sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía. Y la confianza de los trabajadores en mantener su empleo alcanza su cifra más alta en 4 años. El 69% de los ocupados confía en mantener su actual puesto de trabajo durante los próximos 6 meses, según un estudio de Randstad. Los mayores de 45 años son los que registran un mayor nivel de confianza. A pesar de la mejora de los trabajadores españoles, están entre los que menos confían en mantener su empleo actual. Entonces, Luis, que el dato es vuestro, empieza tú analizándolo. ¿Es bueno o es malo? Mejora la confianza, pero seguimos por debajo de la media. Bueno, el dato es bueno porque significa que José Luis se ríe. la gente tiene más, valga la redundancia, más confianza en que la economía va bien, en que las empresas van bien. Es decir, ayer Randstad presentaba su estudio anual sobre employer branding y una de las cosas que ya se empieza a ver, pues que aunque el salario sigue siendo el tema clave a la hora de la búsqueda, sí que la solvencia o la El que la empresa sea chachi. Exacto, el chachismo de la empresa. Bueno, pues no pasa a niveles más bajos. La gente pues ya empieza a confiar que el mercado está tirando y esto pues es positivo desde el punto de vista de la confianza del consumidor, sobre todo. ¿Cómo pongo en Twitter lo del chachismo de la empresa? Que sea cool. Ahora dice que sea cool. Exacto. Es un poco más castizo. Técnicamente es la sostenibilidad financiera. Vale, pero el chachismo nos vale para un viernes. ¿Qué solvente? Que la empresa sea buena, ¿no? Que la empresa sea solvente. Vale, eso queda mejor es que si pongo así en Twitter que la empresa chachi va a decir que está bueno, el chachi es una expresión
expresión muy castiza, ¿no? Muy madrileña, ¿no? Esta fecha de San Isidro, vamos bien, ¿no? Vale. De todas maneras, me parece que esto es la encuesta del sentido común. Vamos a ver, o sea, en España tenemos, aunque ya sabemos que el INEM está lleno y el paro está lleno de gente que en su día tuvo un contrato indefinido, etcétera, pero si tenemos un 74%, 75% de gente con un contrato indefinido, parece razonable que esa gente piense que va a seguir trabajando. Con lo cual, digo, en principio, parecería lo razonable, y es que algunos sacan pecho con eso, siendo una cantidad que está también por debajo de la media europea. Pero daros cuenta que el contrato fijo no ha demostrado... No, ya lo he dicho, eso ya lo he dicho de entrada. Lo que quiero decir, precisamente por eso, ese porcentaje que os da Rastad está por debajo de ese porcentaje de gente que ahora mismo tiene un contrato indefinido. Segundo, el periodo de tiempo que lo habéis establecido son 6 meses. Hombre, si a lo mejor lo planteáis en un año, no sé si eso puede bajar o no. Si lo hacéis para 3, es decir, la variable tiempo a la hora de planteárselo condiciona de alguna manera esa perspectiva. En cualquier caso, yo creo que hay un hecho objetivo, que es que la economía está tirando, y fruto de que la economía tira, el empleo va mejorando, mejora tanto la cantidad como la calidad del empleo. Aún así, las cifras de desempleo y de paro estructural que tenemos en nuestro país son horrorosas, y somos líderes europeos precisamente en esto, en lo malo. A mí me encantaría ser líder europeo en lo bueno. También somos líderes en el crecimiento. Bueno, sí, bien, vale, sí, bueno, claro, pero es que, joder, cuando estábamos tan mal, 40 de fiebre, 38,5, hombre, ¿cuánto ha sanado, no? Ponme orden, doctor Carlos. No, en cualquier caso yo creo que la gente al final se mueve por sensaciones, porque evidentemente no todo el mundo está al tanto de cuánto crece el PIB, de la cifra exacta de paro que tenemos. Yo lo que veo es que en mi entorno la gente está encontrando trabajo, la gente está ganando un poquito más de dinerillo que antes, que los trabajos parece que duran más, ya son a tiempo completo, que veo que cada vez menos gente de mi entorno está en paro, y todo eso cunde en el ciudadano una situación o una sensación de positivismo frente a las expectativas laborales. Vemos últimamente, o yo lo estoy viendo dentro de mi entorno, que hay movilidad laboral, cosa que hace 5 o 6 años era impensable. Antes alguien que tenía un puesto de trabajo se agarraba a él como oro en paño, y ahora ya la gente está viendo ofertas de trabajo, está cambiando, los sueldos están mejorando, y todo eso forma parte de una mayor confianza del ciudadano en general en la economía, desde mi punto de vista. A la vuelta del boletín informativo hay que hablar de... Quiero preguntar por la reforma laboral, esa cifra que daba, se desprende del informe enviado por el gobierno a Bruselas, el empleo que ha quedado en 5 años. Hay que hablar de digitalización, vamos a llamar a la COE, y si me da tiempo, y sé que es complicado, de la ley de huelga, si hay que hacer algo o no, con el tema de la estiba y de los planes de May de clavar, básicamente, hablando de chachismos, pues clavar a las empresas que contraten extranjeros en el Reino Unido. Enseguida continuamos en este Foro Empleo. Aquí seguimos, Foro Empleo, Carlos Martínez, José Luis Fernández, Luis Pérez. Una cifra, 200.000 empleos, algo más, poco más, dice el gobierno que ha creado la reforma laboral en 5 años. 211.164 puestos de trabajo, es el 13% de la ocupación generada desde que entró en vigor. ¿Esto es mucho o poco? Vamos a ver, a mí me parece un brindis al sol, sinceramente, pero bueno, hay que dar se la manda a Bruselas, el gobierno a Bruselas. Vale, dicho esto, yo pienso que la reforma laboral sí que ha ayudado a dinamizar el mercado de trabajo. Sí que pienso que ha ayudado a que no se destruyan muchos puestos de trabajo, y hay algunos datos que desde mi punto de vista son objetivos. Antes de la reforma laboral necesitamos crecer al 2,8, 2,7, cerca del 3, para crear empleo. Con la reforma laboral, si no recuerdo mal, en el 1,2 de crecimiento dejamos de destruir empleo. Entonces, más allá de esas cifras, que pueden ser más o menos acertadas, sí que pienso que ha ayudado a flexibilizar el mercado laboral, a implantar un sistema quizá de relaciones laborales más acorde a los tiempos actuales, y no tenemos que olvidar una cosa que antes decía José Luis, ahora mismo casi, porque lo vamos bajando, casi 3 de cada 4 contratos en España son indefinidos, y la tasa de temporalidad, nosotros nos remitimos al histórico desde el año 96, y la tasa de contratos indefinidos está prácticamente estable. Fluctúa 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, pero no pensemos que por culpa de la reforma laboral ha venido la temporalidad a este país.
No, la temporalidad vino por Joaquín Almunia, cuando estableció el contrato temporal sin causa. Digo, los hechos son así. Digo, ese fue, sí. Pero estoy llegando yo a quitar, porque todos los contratos en España son causales. No. O sea, digo, más o menos, pero recordar aquel contrato famoso que no funcionó mal, de fomento del empleo, que se podía hacer con desempleados durante 3 años, tope, etcétera, ¿no? Y eso fue un momento determinado donde se pegó un arreón gordo. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece que esto lo que pone en evidencia es el fracaso de la reforma laboral en los parámetros que el gobierno dijo. O sea, vamos a ver, 200.000 empleos en 5 años son 40.000 al año. De creación de empleo. Vaya, cuando lo que nos está diciendo el gobierno actualmente es que necesita más de 400.000 al año para cumplir el objetivo de los 20 millones de cotizantes en el 2020. Luego nos faltan al año, con esta reforma laboral, según las propias cuentas del gobierno, y a ese ritmo, 350.000 empleos anuales. Sí, pero yo más que en eso centraría en cuántos se han dejado de destruir. Ahora voy a ese tema. Ahora voy a eso. Entonces, hombre, la reforma como tal no ha ayudado a la creación de empleo, de verdad. O sea, no ha ayudado. En todo caso, yo puedo comprar, con comillas, el que ha evitado la destrucción de empleo. Y cuando lo que hace es que a partir de crecimientos del entorno al 1,5, lo que hace es frenar la sangría. Que no siga, pero no crea empleo. El empleo se está creando en las mismas tasas de crecimiento del PIB que teníamos antes. A partir del 2,8 se empieza a crear empleo y lo estamos viendo. Ojo, fijaros este primer trimestre o el trimestre anterior del año, que se ha destruido empleo, se ha perdido empleo con crecimientos positivos del PIB. Luego, por tanto, la reforma no es para tanto, digo, que no es para tirar campanas al vuelo. Y luego, en el fondo, lo que es importante es el modelo productivo, es decir, cómo se produce en cada sitio, y la riqueza de eso, porque con la misma reforma laboral, Andalucía está por el 26% de paro y La Rioja en el 12%. Digo, si no ir a Madrid, que está en el 16 o por ahí, el País Vasco, podemos saber que tiene un régimen fiscal distinto, Navarra, que están por el entorno del 10, pero Baleares... Sí, claro. El problema de fondo no es nuestra legislación laboral, eso creo que lo tenemos todos claro. Puede ayudar, pero... A ver, yo ando dos aspectos. La legislación laboral, hasta el día de hoy, es verdad que se ha demostrado que, bueno, no crea ni destruye. Lo crea principalmente las tendencias económicas. Cuando hay crisis, pues se destruye un montón de empleo, porque el modelo económico español es un modelo pues que es muy intensivo en servicios y lo que hace es que se destruya mucho empleo. Y cuando cambia la tendencia, pues se crea y se crea. Ese es el déficit estructural que hay que atajar, y se crea muy rápido. Entonces, esto por un lado, con lo cual es verdad que las reformas a priori no han creado, han intentado facilitar algo el entorno, pero no han creado esto. Pero lo que no podemos decir es que la legislación laboral del país no es una legislación fácil ni cómoda para la creación de empleo. Esto lo dice cualquier organismo internacional que venga y haga un análisis. No tenemos una legislación laboral para crear empleo. No está orientada así. Primero tenemos una... Entonces, ¿para qué se puso? Pues digo que no cumple los objetivos del propio gobierno. Ya, porque también es verdad que... Recuérdate que uno de los objetivos era acabar con la dualidad y no ha acabado con ella. Pero es que estamos obsesionados, estamos súper obsesionados con la dualidad del mercado laboral. Yo digo lo que decía el gobierno, no yo. No, pero en todos los foros, cuando hay una demanda que está clara, es que nos pongamos, oye, si el contrato es causal o no es causal. Es decir, lo que está claro es que cuando alguien necesita una demanda determinada de trabajo, no podemos ponerle el límite de si es causal. Necesitamos un empleo bajo unas condiciones que están estipuladas en los convenios colectivos, salariales, extrasalariales, pero no podemos estar tan obsesionados con si va a ser fijo, si va a ser temporal, si va a ser, cuando además la realidad nos está diciendo que un trabajador de Uber no es ni fijo ni temporal, un de Airbnb tiene otro modelo, es decir, el mercado va por un lado y la realidad va por otro. Hombre, pero que no hagan trampas al mercado. Quiero decir que un trabajador de Uber, a lo mejor, o sobre todo quien le está poniendo a contratar, es una empresa de transportes y a lo mejor tiene que pagar una serie de impuestos por la actividad económica que está realizando y no por el servicio que presta adicional, porque si no estamos en competencia desleal, y por arreglar uno jodemos, estropeamos a otro. Estropeamos. Pero estamos entrando en un modelo, creo, cada vez más que la gente se tiene que acostumbrar a que se vende su trabajo, no su tiempo. Por eso creo que las relaciones laborales están cambiando a marchas aceleradas. Y a mí ya no me van a pagar 8 horas por estar en un sitio sentado y dime lo que tengo que hacer, sino te voy a pagar X por hacer esto. Perfecto. Y creo que esa es la evolución que está teniendo el mercado laboral y la legislación tiene que adaptarse a eso. Os voy a añadir una variable más a la incógnita, la digitalización. Dice la patronal COE, que se podrían generar hasta 250.000 empleos si hacemos una apuesta decidida
de todas las partes, todos los sectores y la administración por esa digitalización. Presentaba esta semana la patronal el Plan Digital 2020, 277 medidas destinadas a colocar a España como uno de los líderes mundiales de digitalización. Vamos a hablar con César Maurín, secretario de la Comisión de Sociedad Digital del COE. ¿Qué tal, don César? Buenos días. Sí, hola, buenos días. 250.000 nuevos empleos, ¿en cuánto tiempo? Pues es muy sencillo, de aquí al año 2020, pero bajo la premisa de que se realice un proceso de digitalización adecuado. Es decir, nosotros en el Plan Digital 2020 planteamos una serie de propuestas e iniciativas que entendemos que llevarían a incrementar, de hacerse y de ponerse en práctica de manera adecuada, nos llevarían a incrementar la digitalización de la sociedad española en un 10%. Si eso se hiciera de esa manera, es decir, de esta forma que nosotros planteamos, supondría que para el año 2020 se generarían 250.000 empleos netos adicionales. El debate está entre los que tenemos de más y los que tenemos de menos, que lo planteaba aquí antes también la mesa. Esa digitalización, ¿cuántos empleos se puede llevar por delante? Sí, bueno, la verdad es que esto es un debate que siempre tenemos con los sindicatos. En nuestras conversaciones con los sindicatos estamos muy en la misma línea en casi todos los frentes. La única duda que tienen en la mayoría de las reuniones de los sindicatos es si la digitalización destruirá empleo. Lógicamente, la digitalización es una revolución más, igual que fue la revolución industrial o la revolución agrícola. Lógicamente, habrá empleos que tengan que transformarse, incluso algunos, lógicamente, desaparecerán. Pero en términos netos, hablando de los empleos que se van a generar por el proceso de la digitalización frente a los que pueden perderse o pueden transformarse, entendemos que la creación de empleo neto puede ascender a una cifra que para la situación del empleo en España es más que considerable. Es decir, es un incremento de la tasa de empleo de 1,3% y unos 250.000 empleos adicionales. 237 propuestas plantean ustedes en ese Plan Digital 2020. No voy a pedir que me cuente 237, pero cuénteme alguna de las más importantes. Bueno, la verdad es que hay un factor fundamental en todo ello, que es que se lleve a cabo un pacto de Estado por la digitalización. Es decir, lo que nosotros planteamos es que la digitalización y las actividades de I+D+I estén presentes en la agenda política, económica y social del Gobierno. Para ello, lo que nosotros pretendemos es que este plan sea coordinado por una entidad, un organismo con carácter transversal, ya que la digitalización afecta a todos, a ciudadanos, a administración y a empresas. Lo hemos basado en tres pilares fundamentales: la innovación, el emprendimiento y la educación. Y a partir de ahí, pues lo hemos extrapolado a una serie de sectores, entre los que también hemos incorporado especialmente a las pymes, pero que afectarían pues desde la industria, turismo, seguros, servicios financieros, etcétera. Y además, como este es un plan que consideramos que tiene que estar vivo, seguimos incorporando sectores y propuestas prácticamente en cada reunión de nuestra Comisión de Sociedad Digital. Bueno, no sé si queréis algo, José Luis, Carlos, Luis, muy rápido para el secretario de la Comisión de Sociedad Digital de COE, antes de seguir con más cosas. Que te veo así, como que no te convence mucho. No, si a mí, digo, vamos a ver, a mí me parece estupendo, digo, que si estas cosas, digo, como es difícil de convencer, Carlos, digo, a mí me parece que en este tipo de cosas el problema es que va a haber empleos, obviamente, que van a dejar de existir y se crean otros nuevos empleos. El problema es cómo se produce la transición y cómo impartimos, en algunos casos, formación para que algunos de esta gente puedan acceder a esos nuevos empleos, cómo de alguna manera la formación que reciben nuestros jóvenes se adecúa en previsión de futuro y no empezamos a reclamar ahora lo que nos va a hacer falta, sino con un poquito de perspectiva. Yo creo que ahí es lo que nos falta, ¿no? Y ahí sabe mucho Carlos, formación. Sí, desde luego. La digitalización debería estar presente ya desde primaria, desde infantil, me atrevería a decir, porque realmente va a ser una competencia básica, transversal, que va a ser ineludible, y el que no lo domine va a ser un analfabeto funcional. Y desde luego, a través de esa apuesta de la educación desde los niños, probablemente mejoraremos, siempre y cuando seamos capaces de invertir lo que el país necesita en I+D+I, probablemente llegaremos a posicionarnos en una posición relevante, porque hace muchos años dejamos ya de ser un país de mano de obra barata y desde luego tenemos que invertir en estos sectores para
para crecer. Luis. Bueno, nosotros hace unos meses presentamos en España un estudio que lo habíamos realizado a nivel internacional sobre la digitalización, si crea o destruye empleo. Se presentó el año pasado por estas fechas en el foro de la OCDE. Nosotros hablábamos no de empleo neto, sino de creación, sin tener en cuenta el efecto, su contraefecto. Hablábamos de 1.250.000 empleos para en los próximos 5 años. Es verdad que los segmentábamos, estábamos hablando de hasta 400.000 empleos STEM, y también poníamos encima de la mesa, pues muy en la línea de lo que estábamos comentando que ha hecho hace poco COE, pues una serie de medidas, nosotros ya no solo del mercado digital, sino del mercado laboral, que serían necesarias para generar el caldo de cultivo y aprovechar al máximo este tirón del empleo que está generando la digitalización. Yo insisto que hemos vivido otras revoluciones industriales. ¿Tú no estás preocupado? Yo creo que no va a ser distinta a las anteriores revoluciones industriales que hemos tenido, en las que se ha creado un empleo, se ha destruido otro, se ha creado más espacio de tiempo, de ocio. Yo ya lo dije, la última que hubo, pues una de las cosas que pasó, introdujo pues 2 días de fin de semana. ¿Quién nos dice que no vamos a tener 3 en breve? Más capacidad de consumo gracias al incremento de productividad. Yo creo que hay que mirar un poco para atrás para ver qué es lo que ha pasado y con esto ver un poco y hacer un poco de proyección de qué va a ir pasando en el futuro. Dejadme que despide, agradezca que haya estado con nosotros en este foro Empleo en Capital Intereconomía César Maurín, secretario de la Comisión de Sociedad Digital de COE. César, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Oye, ha pasado esto muy rápido y no hemos hablado del PSOE, que escribe Manuel de la Rocha en 5 días, es el responsable del programa económico de Pachi López, dice que Pachi apuesta por una distribución más equitativa entre rentas de capital y salariales. No hemos hablado de derecho a huelga ni de Teresa May. Contadme algo en 20 segundos sobre lo que queráis, venga. Muy rápido, en base a lo que decía Luis. Yo soy un poco más pesimista y ojalá me equivoque. Yo pienso que la automatización de procesos, la digitalización va a traer la destrucción de muchos puestos de trabajo que no tienen cualificación, que no aportan valor, y que esas personas se van a quedar fuera del mercado porque evidentemente no va a haber una ocupación para ellos. Que hagamos estas cosas con tiempo. Y simplemente un ejemplo, es decir, ahora mismo la demanda de sanadores, yo les llamo así, informáticos, se ha disparado. Por sí, los virus, pues claro, o sea, ya no vamos a llamarle hacker, hombre, si una persona que es sana, o sea, que arregla el desperfecto, claro, pero queda muy fino. Yo creo que es un tema que, mira, nos podemos apropiar, ¿no? El chachismo y los sanadores. De todas maneras, Carlos incide en un punto que es clave, ¿no? Hablaba de los 2 grandes grupos. Nosotros los segmentamos en los tareas rutinarias y los no rutinarias. Las tareas rutinarias van a desaparecer, y lo que sí que puede ser distinto y puede generar cierta incertidumbre en la línea que tú dices es que trabajadores de tareas no rutinarias es la base, la pirámide, por lo cual son muchos. Bueno, pues nada, suerte este fin de semana, por lo del PSOE y por lo del fútbol, digo, a que le afecte y le preocupe mucho. Descansad, que va a hacer buen tiempo, disfrutad y se hace a la calle. Carlos Martínez, hasta la próxima. Gracias. Adiós. José Luis Fernández, hasta la próxima. Adiós. Luis Pérez, hasta la próxima. Adiós.